Hola, soy Arantzazu López de la Serna, profesora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Os voy a presentar una nueva manera de aprender en la red, el llamado M-Learning. Bueno, nos encontramos ante una nueva situación en la que, debido al uso extensivo y masivo de las nuevas tecnologías, se está generando un nuevo hábitat de aprendizaje. Así lo reflejan diferentes informes, como puede ser el Horizon Report, que ya en su edición del 2011 refleja la importancia de las nuevas tecnologías y en concreto de los dispositivos móviles en educación. A su vez, la UNESCO en el 2011 realizó en París la primera semana M-Learning. Con esto se destaca la importancia de esta nueva metodología de aprendizaje en la red y lo que va a aportar a la educación. ¿Cómo podemos definir el M-Learning? Nos encontramos en una situación compleja, ya que no hay un acuerdo entre los autores. Estamos hablando de un concepto emergente que hace que aún no se pueda establecer un consenso en su definición. Hay autores que hablan de que el M-Learning es una extensión del e-learning. Por otro lado, hay otros autores que a la hora de definirlo destacan solo y exclusivamente la importancia del hardware y del software del dispositivo, olvidándose de la parte educativa de este sistema. Diríamos que el M-Learning es una metodología de enseñanza y aprendizaje que se realiza a través de pequeños y maniobrables dispositivos móviles. Es importante destacar que la característica móvil del M-Learning va más asociada a la movilidad del individuo que a la movilidad del propio dispositivo. ¿De qué tipo de dispositivos móviles estamos hablando? Podemos utilizar cualquier dispositivo que tenga conectividad. Por lo tanto, podríamos utilizar un ordenador personal, MP3, las tabletas, etc. ¿Cuáles serían las características del M-Learning? A la hora de hablar de las características del M-Learning tendríamos que tener en cuenta dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva tecnológica y por otro lado, la perspectiva educativa. Cuando hablamos de la perspectiva tecnológica, citaríamos a los autores Castaño y Romero, que en 2013 ya destacan una serie de características importantes sobre el M-Learning. Por un lado, hablaríamos de la alta portabilidad. En segundo lugar, es importante destacar la conectividad, la multitud de aplicaciones de las que disponemos, el acceso a una información variada, la disponibilidad que nos aporta el M-Learning, ya que es un aprendizaje constante las 24 horas, los 365 días del año, la personalización de los dispositivos, manejamos dispositivos que son multifuncionales y por último el uso personal e individualizado que hacemos con ese dispositivo. Por otro lado, tendríamos que hablar de las características educativas o la perspectiva educativa. Desde esta perspectiva destacaríamos cómo TISCAR en 2012 nos habla de la importancia de la comunicación, sobre todo la comunicación en red. Se desarrolla un aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Desarrollamos y trabajamos un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje informal, exploratorio y, cómo no, hay que destacar la ubicuidad, que es una de las características más importantes del M-Learning. Tampoco podríamos olvidar que el aprendizaje está centrado en el alumno. A la hora de desarrollar un contexto M-Learning, ¿con qué obstáculos nos podríamos encontrar? En primer lugar, podemos encontrarnos con problemas técnicos o limitaciones técnicas. En segundo lugar, existen aún en determinadas personas
ciertas resistencias a la hora del uso de las nuevas tecnologías o de los dispositivos móviles en educación. Es vital que el profesorado esté preparado para la utilización del M-Learning. Por otro lado, hay personas que hablan de una posible deformación de la expresión escrita a la hora de la utilización de los dispositivos móviles. Es vital que las instituciones aporten un apoyo institucional para que el acceso a las nuevas tecnologías sea masivo y con ello podemos desarrollar el diseño de contenidos y la preparación de los mismos para trabajar en un contexto M-Learning. Para terminar, podríamos destacar o puntualizar cómo podríamos diseñar un contexto de M-Learning. Para ello tomamos como referencia a Camacho y Lara, que en el 2011 nos hablan de una serie de fundamentos y características para ello. Diríamos que el diseño debe ser simple y sencillo. Por otro lado, tenemos que trabajar con una menor densidad de información. Estamos hablando de multimedia, es decir, un registro en el que tenemos que trabajar de forma colaborativa a través de pequeñas aplicaciones. Los módulos deben ser cortos y directos, activos de forma que sean aquí y ahora, que seamos capaces de actualizarlos y de renovarlos, y estos deben ajustarse a la pantalla del dispositivo que vayamos a utilizar. Y con esto damos por finalizada la presentación. Eskerrik asko, muchas gracias, thank you very much.